Bueno, continuando. Cuando hablamos del parto, tenemos que hablar de tres componentes básicos para que se lleve a cabo, ¿no? El primero es qué va a salir. Ya hemos hablado un poco de eso, que es el feto, el móvil fetal, el producto, etcétera. ¿Qué cosa lo va a sacar? Que se puede hablar del motor uterino principalmente, y lo que vamos a hablar hoy día es por dónde va a salir. Aquí es donde entra el canal del parto. Este mismo canal se va a dividir en dos partes, la parte blanda y la parte ósea. No se va a estudiar a grandes rasgos lo que es la parte blanda por el hecho de que está constituido por estructuras musculares que en el parto van a estar eh, como que, ¿cómo se puede decir? Van a ser sujetas a que se desgarren o se puedan ampliarla mediante ciertas técnicas que van a modificar su dimensión, así que no va a ser una dimensión como tal exacta la que vamos a estudiar, sino que en cada parto se va a diferenciar depende la técnica que vamos a usar. Así que la parte ósea va a estar conformada por tres huesos principales que ya les vamos a hablar posteriormente. Siguiente, por favor. Sebas, no ha pasado, ¿verdad? Mm -mm. Ahora sí. Ahí creo que igual se puede ver. Ya, continuando con esto, vamos a estudiar el canal blando a grandes rasgos, solo para analizar un poco la anatomía que tiene este. Eh, Se va a llamar principalmente la cincha precoxígea, que esto va a ser todos los músculos que van a estar involucrados en el canal blando. Se va a dividir en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. Ahí vemos un poquito en la imagen cómo se ve lo que es el plano profundo, que está constituido por la carena de los elevadores del ano, el transverso profundo del periné y el músculo de Wilson. Estos van a ser el plano profundo que no va a estar tan tan en contacto con lo que va a ser el parto y las maniobras que se van a usar, sino que en el plano superficial que tenemos el músculo bulbocavernoso, el esfínter externo del ano y el transverso superficial del periné y el músculo isquiocavernoso, estos van a ser los que van a sufrir un poco más las técnicas. Por ejemplo, la episiotomía es la técnica que se usa para ampliar lo que es el canal blando, que se va a hacer a nivel principalmente del transverso superficial del periné. Se va a extender, depende del grado de desgarro y depende de cuánto querramos abrir, se puede decir, el canal blando para que el producto salga mucho más fácilmente. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar principalmente ahora del canal óseo. Este es el canal más importante, ya que este no va a sufrir ninguna modificación y este es el más importante para saber si es que el parto, cómo se va a realizar el parto. Como vemos en el dibujo, está constituido por tres huesos, los dos huesos ilíacos, el hueso sacro y el cóccix. La unión de estos va a formar lo que sabemos como es el canal óseo, ¿no? Ahora, aquí hay algo que acotar. Podemos ver que en el dibujo hay como una delimitación, ¿verdad? En esta delimitación vamos a remarcar primeramente, lo hemos puesto en colorcitos. El colorcito de arriba, no sé si se ve bien, pero el primero es el naranja. Este va a ser el promontorio. Este promontorio va a continuarse con el borde del ala del sacro. Posteriormente va a tener la línea arcuata, línea arqueada o línea uninominada, depende de la literatura. Posteriormente va a estar el pecten del pubis o la línea pectínea y la cresta del pubis. ¿Esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar principalmente lo que es el, el, la división entre la pelvis mayor y pelvis menor.
Posteriormente vamos a hablar más a profundidad de eso, pero va a ser lo que nos va a determinar cómo es que el parto se va a llevar a cabo. Aquí vamos a tener varios diámetros, varias medidas que nos van a determinar si, por ejemplo, el producto va a ser un producto eutrófico, que va a ser el tamaño normal, que cómo se va a llevar a cabo el parto, qué medidas vamos a tener que tener. El pelvímetro se va a usar para medir todas esta estructura que nos va a delimitar tanto la pelvis mayor, pelvis menor. Pelvis mayor, ya vamos a hablar más o menos, es donde están los órganos intraabdominales, y la pelvis menor va a ser donde se va a desarrollar todo lo que es el feto y se va a llevar a cabo el parto. Por eso la pelvis menor es mucho más importante. Así que posteriormente vamos a hablar de la pelvis menor. Mi compañera va a seguir. Ya. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que va a ser primero la división entre la pelvis menor y la división entre la pelvis mayor. En lo que existe la región pélvica, hemos visto que tenemos un componente óseo y un componente blando. En lo que respecta al componente óseo, existe una delimitación que se llama borde pélvico o línea terminal, que divide a lo que va a ser la pelvis en una pelvis menor y una pelvis mayor. La pelvis mayor también es llamada pelvis falsa, no es de importancia obstétrica y más que todo ahí se van a encontrar órganos abdominales. La pelvis menor se considera como pelvis verdadera y es la que va a constituir todo lo que va a ser el canal del parto. La pelvis menor se divide a su vez en tres entradas. De acuerdo a la dinámica, a la perspectiva que podemos tener del feto, el desfiladero óseo por donde va a pasar, primero va a tener una entrada pélvica que se va a conocer como estrecho superior y es el mismo borde pélvico del que estábamos hablando que divide la pelvis menor de la pelvis mayor. Va a tener un trayecto que se va a denominar excavación o también plano de la pelvis media y por último va a tener un estrecho inferior que va a ser el plano de salida pélvica por donde ya todo el producto va a salir. Ese es el trayecto que va a recorrer el feto para salir obviamente por el canal del parto. Ahora vamos a hablar sobre lo que va a ser el estrecho superior. El estrecho superior también se conoce como plano de entrada pélvica. Perdón, pero es que no ha cambiado. Ya, pero ahora sí. Ya. El plano de entrada pélvica tiene una forma ovoide o de corazón de naipe francés y tiene límites. Desde posterior hacia anterior vamos a tener los siguientes límites. Primero va a ser el promontorio, que va a ser la unión o el disco articular que va a haber entre lo que va a ser L5 y el borde donde empieza lo que va a ser el sacro, es decir, S1. Luego tenemos lo que va a ser los alerones del sacro, luego las articulaciones sacroiliacas, la línea nominada, que también se denomina línea arcuata, la eminencia iliopectínea, la cresta pectínea, la espina del pubis, su rama horizontal o su borde superior también, y por último vamos a tener lo que va a ser la sínfisis del pubis. Entonces el estrecho superior se va a constituir en todo lo que va a ser un canal óseo, donde va a entrar por primero el feto, lo que va a ser la dinámica del parto. El estrecho superior tiene algunos diámetros que obviamente que se dividen en tres. Son los diámetros anteroposteriores, transversales y dos diámetros oblicuos. Los anteroposteriores son el superior, medio, inferior. Los transversales son el anterior, medio, posterior y el oblicuo es el derecho, izquierdo. Ahorita vamos a describir cada uno de estos. Primero tenemos lo que va a ser los diámetros anteroposteriores. Hemos dicho que eran superior, medio e inferior. El superior es el promonto suprapúbico. En la imagen de la izquierda hacia abajo, ustedes pueden ver que está delimitado con la línea azul y va desde lo que va a ser el borde superior de la sínfisis del pubis hacia lo que va a ser el promontorio. También se lo denomina conjugado anatómico y mide alrededor de 11 centímetros. Luego tenemos lo que va a ser el diámetro anteroposterior medio o promonto retropúbico. Va desde lo que va a ser el culmen retropúbico, que es la parte más saliente del pubis hacia atrás, ósea, hasta lo que va a ser el promontorio. También se lo denomina conjugado obstétrico o diámetro de angustias, porque esta va a ser la parte en la que más va a sufrir el feto para salir lo que va a ser el canal del parto y mide alrededor de 10.5 centímetros. Es la parte más estrecha del estrecho superior y gracias a esto se pueden clasificar las distocias óseas.
Luego, por último, vamos a tener lo que va a ser el inferior o el promonto subpúbico, que obviamente va a ir desde el borde inferior del pubis hasta lo que va a ser el promontorio. También se va a denominar este conjugado diagonal y va a medir alrededor de unos 12 centímetros. El que está en negrita es súper importante porque es, como su nombre lo indica, es de mucha importancia obstétrica. Y aquí vamos a ver cómo lo podemos medir. Entonces, el diámetro de angustia o el conjugado obstétrico se mide indirectamente por medio de lo que va a ser la pelvimetría interna mediante el tacto vaginal. Lo que se hace es en la exploración vaginal, meter los dos dedos, el medio y el índice, con el fin de tocar el promontorio. Y como se ve en la imagen, existe lo que va a ser la unión de lo que va a ser el pulgar con la palma de los dedos, que se va a trancar en el borde inferior del pubis. Entonces, ahí nosotros vamos a sacar el diámetro promonto subpúbico, porque vamos a estar debajo del pubis y tocando el promontorio, ¿no es? Es importante acá que nos aseguremos de que estamos tocando el promontorio, porque para esto se puede tocar a los lados de donde estamos tocando con nuestro dedo medio, y si es que hay dolor, significa que vamos a estar en el sacro, porque ahí van a estar las emergencias de los nervios sacros. Y si estamos en el promontorio, vamos a sentir los alerones y está correcto. Entonces, como he dicho, se va a medir indirectamente y se va a restar del diámetro promonto subpúbico que estamos sacando mediante la exploración del tracto vaginal, 1.5 centímetros, que va a ser el grosor del pubis. Otra técnica que se utiliza más y que vamos a ver más adelante en pelvimetría, yo creo, va a ser lo que va a ser el conjugado externo o diámetro de Baudelot, que generalmente mide unos 20 centímetros. Este ya se hace con pelvimetría externa y con el pelvímetro se mide desde la espina de la quinta vertebral lumbar hasta lo que va a ser la sínfisis del pubis. Y se le resta lo que va a ser 9.5 centímetros, que se considera que es el espesor de la pelvis. Ya, ahora vamos a ir a lo que va a ser los diámetros transversales. Ya, los diámetros transversales van a ser 3, posterior, medio y anterior. El posterior es el que estamos viendo con la línea verde, va desde la parte más distante de la línea arcuata hasta la otra parte más distante de la línea arcuata. Mide alrededor de unos 13.5 centímetros y ahorita vamos a ver eso del feto no lo usa, el feto sí lo usa. Luego tenemos lo que va a ser el diámetro transversal medio, que también se llama diámetro transverso útil y va desde una línea innominada hacia la otra línea innominada y mide de 12 centímetros. Pero generalmente este diámetro transverso útil va a dividir simétricamente y equitativamente lo que va a ser esta pelvis en una parte anterior y una parte posterior. Y por último tenemos el diámetro transversal anterior o diámetro transverso anatómico, que va de una eminencia iliopectínea hacia otra eminencia iliopectínea. Y va a medir de 10.5 centímetros. Ahora, estos diámetros transversales nos interesan, primero porque son la parte más ancha de lo que va a ser el estrecho superior. Y segundo, porque el feto va a tener que elegir, según va bajando, por qué proximidad va a ir. Entonces, generalmente, ustedes pensarían que va a elegir la posterior, porque es mucho más ancha. Sin embargo, por su proximidad con el promontorio, existe un obstáculo mecánico. Y por eso el feto generalmente elige el diámetro transversal medio. Y es la ruta que el feto sí usa. Luego tenemos lo que van a ser los diámetros oblicuos, que son 2, derecho e izquierdo, y su nombre va a salir de acuerdo desde dónde está partiendo, desde qué eminencia iliopectina está saliendo. Entonces, el derecho va a salir de la eminencia iliopectina derecha hacia el extremo superior de la articulación sacroiliaca izquierda y va a medir 12 centímetros. Y el izquierdo va a salir de la eminencia iliopectina izquierda y va a ir al extremo superior de la articulación sacroiliaca derecha. Va a medir 12.5 centímetros. Esta diferencia de medios a las estructuras anatómicas que existen en este lado izquierdo. Ya sea el ciego o el sigmoides van a dejar una concavidad ósea y por eso el diámetro, este diámetro va a aumentar medio centímetro más. Entonces, este es el diámetro que más se escoge para la presentación del parto y en un 90% se va a escoger este. Luego tenemos lo que va a ser la excavación. A ver, jóvenes, antes de que sigan avanzando, yo voy a puntualizar un poco más, ¿ya?
Este, para que nosotros podamos hablar de lo que es un parto, ¿ya? Tenemos que hablar de lo que significan los componentes. Y dentro de los componentes, jóvenes, vamos a tener tres. Un componente canal del parto y el otro componente que es el móvil fetal. O sea, en palabras un poco más comprensibles, los componentes del parto son, en primer lugar, qué cosa sacar. Segundo, por dónde va a salir. Y tercero, qué cosa va a salir. ¿Qué cosa va a sacar? Es el motor uterino. ¿Por dónde va a salir? Es el canal del parto. ¿Y qué cosa va a salir? Es el móvil fetal. El móvil fetal al final del embarazo puede ser el exterior. Necesariamente deben participar en forma simétrica. El canal del parto, a su vez, tiene dos componentes. Uno que se llama lo que es el canal blando del parto, que no es nada más ni nada menos que un revestimiento músculo, pues recubre el pelvis, ¿ya? Y ya, aponeurosis y el canal segmento cérvico-vaginal. Ahora, ¿por qué no le damos mucha importancia? Está bien lo que han hablado ellos. Es que como es una cuestión muscular, de alguna otra manera nosotros podemos ya modificaciones. Un corte publicitario y volvemos.
Ya, ahora sí, jóvenes, van a disculpar, van a disculpar. Entonces, decía de que no tomamos mucho en cuenta lo que significa la pelvis, el canal blando del parto, porque con algunas técnicas quirúrgicas, como es la episiotomía, podemos nosotros alterar su dimensión, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Que el más importante es el canal óseo, que también recibe el nombre de pelvis femenina. La pelvis ósea resulta de la articulación de los dos huesos ilíacos, por un lado, el sacro por detrás, ¿ya? Y más abajo por el coxis. O sea, está formado por una especie de anillo que está por los dos huesos ilíacos, el sacro y el coxis. La anatomía ósea, lo que más nos interesa es la denominada ya parte ósea. Y la parte ósea ya está conformada de la siguiente manera. Ustedes están viendo en la imagen una línea verde y una línea roja, ¿no ve? Esa línea verde y esa línea roja, ¿ya? Es lo que de alguna otra manera se denomina estrecho superior. Este estrecho superior, ¿ya? Este estrecho superior se puede decir es la puerta de ingreso a la denominada pelvis menor. Entonces, la parte superior del estrecho superior se denomina pelvis mayor o pelvis falsa. Todo lo que está por encima de lo que ven ustedes, la línea roja y la línea verde, se denomina pelvis mayor o pelvis falsa, ¿ya? En cambio, todo lo que está por debajo de esa línea verde y roja, y en esta imagen no me estoy ubicando en este momento, ¿ya? Me imagino que debe ser esta línea. El Me, borde pélvico, Doc. la diferencia entre el color verde más claro y el color verde más oscuro, ese cambio me imagino que es el estrecho superior, ¿ya? Entonces, la parte por abajo se denomina pelvis menor, ¿ya? O pelvis verdadera. Ahora, ¿cuáles son las estructuras óseas que de alguna otra manera forman a lo que es el estrecho superior? El estrecho superior está digamos, conformado por, ¿ya? Primero vamos a tener lo que es el promontorio. ¿Y qué es el promontorio, jóvenes? El promontorio no es nada más ni nada menos que la unión del disco intervertebral L5 con el S1. Eso de alguna otra manera se conforma entonces lo que es el promontorio. A ambos lados se encuentran los alerones del sacro. Luego vamos a tener la articulación sacroiliaca. Luego de la articulación sacroiliaca vamos a tener la línea innominada, ¿ya? Luego de la línea innominada vamos a tener las eminencias iliopectíneas, tal como está en la imagen. Luego vamos a tener la cresta pectínea. Luego vamos a tener la espina del pubis, ¿ya? Y vamos a tener el borde superior del pubis, la cual de alguna otra manera confluye en lo que significa la sínfisis del pubis. Todas estas estructuras, entonces, jóvenes, están dando lo que significa lo que es el estrecho superior, ¿ya? Entonces, lo que quiero que me entiendan una cosa. La pelvis verdadera es como una especie de túnel, ¿ya? Pero no es un túnel recto, es un túnel es una inclinación que es curvo. ¿Por qué el túnel es curvo? Como ustedes están viendo en la imagen, el túnel es curvo, ¿por qué? Porque la pared anterior del túnel es más corta en relación a la pared posterior. La pared anterior la conforma lo que es la sínfisis del pubis y la pared posterior es la unión del sacro con el coxis, que es mucho más largo. Por lo tanto, al ser la pared posterior más larga que la anterior, es un túnel, pero acodado. Este túnel tiene una puerta de ingreso y vamos a verlo de acuerdo a lo que significa la perspectiva o la óptica del producto, ¿sí? El producto, el momento de producirse el parto, tiene que ver por dónde va a entrar a la pelvis verdadera. Y va a entrar por el estrecho superior. Luego va a tener una concavidad, un recorrido, ¿ya? Y luego va a tener una parte donde salir, que sería la puerta de salida, que recibe el nombre de estrecho inferior, ¿ya?
Empezaremos hablando, ya, un corte, 2 minutitos, ahora sí 2 minutitos, jóvenes. Entonces, ya, vamos a ver que la pelvis menor tiene el estrecho superior, el recorrido o concavidad o canal, lo que ustedes quieran, y el estrecho inferior, ¿ya? Ahora, estos estrechos deben tener dimensiones y forma que de alguna otra manera sean compatibles con el tamaño del producto. O sea, en otras palabras, tienen que tener algunas mensuraciones, algunas medidas para que el producto pueda salir sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos la forma, la morfología, tanto del estrecho superior, tanto lo que significa de la excavación, como también del estrecho inferior, ¿ya? Empezaremos hablando un poquito del estrecho superior. El estrecho superior dice la literatura que tiene forma de un corazón de naipe francés. Bueno, yo me imagino que son las cartas, y ustedes se ven cómo son las cartas, más o menos tiene la misma forma como están viendo ustedes de un corazón, ¿ya? O de elipse, cuyo mayor diámetro es el diámetro transversal. O sea, quiere decir eso, que si nosotros hacemos una mensuración, vamos a ver que el diámetro transversal predomina sobre el diámetro anteroposterior. En este diámetro, como tiene más o menos una forma de elipse ovalada, ¿ya? Vamos a encontrar 3 clases de diámetros. Vamos a tener diámetros anteroposteriores, vamos a tener diámetros transversales y vamos a tener diámetros oblicuos. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos a hablar un poco acerca de lo que significan los diámetros anteroposteriores. Los diámetros anteroposteriores básicamente son 3. Ahí están viendo ustedes la imagen, ¿no ven? Vamos a ver que ese que ven ustedes con línea azul se denomina promonto suprapúbico. Como su nombre dice, va del promontorio al borde superior del pubis, ¿ya? Este mide 11 centímetros. Recibe también el nombre de conjugado anatómico. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos el de línea roja, que todos los 3 diámetros anteroposteriores parten de lo que es el promontorio. Pero el de línea roja va del promontorio a la parte posterior del pubis. Y si ustedes están viendo, en la parte posterior del pubis hay una especie de saliente, de protuberancia, que recibe el nombre de culmen retropubiano, ¿ya? Y este culmen retropubiano, ¿ya? De alguna otra manera se transforma en el conjugado de angustans, ¿ya? Y mide 10.5. Y su otro nombre es el promonto retropúbico, ¿ya? Jóvenes, este es el más importante. Se dice que cuando la presentación ha vencido el diámetro promonto retropúbico, entonces quiere decir que el parto se va a producir de cualquier forma. Mientras no se produzca el vencimiento de este diámetro, entonces el parto todavía está en veremos, ¿ya? Y el tercero, que está aquí creo que con línea negra, ¿ya? Es el que parte de lo que significa el promontorio y va hasta el borde inferior del pubis. ¿No ve? Este diámetro mide 12 centímetros y recibe el nombre de conjugado diagonal. Ahora, jóvenes, si estamos hablando que el más importante de todos los diámetros que vamos a ver es el diámetro de angustas, ¿ya? O conjugado obstétrico también lo llaman algunos, ¿ya? Tenemos que ver cómo lo vamos a medir. Nosotros podemos medir este diámetro mediante 2 técnicas. Una, lo que es la pelvimetría externa, y otra, lo que es la pelvimetría interna. La pelvimetría externa, jóvenes, se utiliza un medidor que recibe el nombre pelvímetro de Budelock. ¿Cómo es el pelvímetro? El pelvímetro es más o menos parecido a un compás. O sea, ¿qué quiere decir?
que tiene dos brazos que se articulan, ¿ya? Y en el lugar de su articulación está la medida en centímetros. Entonces, si yo coloco uno de los brazos en un lado y coloco en el otro brazo, yo tengo la medida exacta en la articulación de ambos brazos. Eso es mediante una medida que la vamos a repasar después. Pero la más fidedigna, la que más nos interesa, es la que ustedes están viendo en la imagen. Si bien en la imagen estamos viendo que el tacto vaginal se hace con 2 dedos, ¿no ven? El tacto vaginal se lo hace con 2 dedos. Pero en vez de que el dedo pulgar, como en la imagen, esté doblado, lo que interesa es de que el dedo más bien debería estar estirado más o menos como una pistola, de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo pueda llegar con mis dedos, ¿ya? El dedo medio, a tocar lo que es el promontorio. Y luego, en la unión del pulgar con la palma, determinar exactamente dónde queda, dónde puedo fijar el diámetro, o sea, la zona del infrapubis, ¿no? De la zona inferior del pubis. Y de esa manera yo voy a poder medir, así, voy a medir con una regla, no sé si tengo regla por aquí, y medir exactamente cuánto estoy tocando. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que si lo que estoy tocando es el promontorio o a veces puedo estar tocando un falso promontorio? Cuando yo toco el promontorio y quiero determinar si yo estoy realmente en el promontorio, la única técnica que tengo que hacer es llevar mis dedos hacia los costados, hacia las zonas laterales. Si yo estoy en el promontorio verdadero, entonces llevando mis dedos hacia el costado derecho o hacia el costado izquierdo, lo que voy a encontrar yo va a ser los alerones del sacro. Y voy a encontrar entonces, por lo tanto, estructura ósea. En cambio, si yo estoy en el promontorio falso, llevando los dedos ya sea a la derecha o a la izquierda, voy a despertar, voy a provocar dolor en la paciente. ¿Por qué? Porque no voy a tocar estructura ósea y lo que yo voy a hacer más bien, voy a tocar las emergencias, o sea, los orificios de salida, las emergencias de los nervios sacros y por lo tanto voy a despertar el dolor. Entonces, una vez que yo he hecho esa medida, voy a obtener el diámetro del promonto subpubiano. Y decíamos que el promonto subpubiano mide 12 centímetros. A esos 12 centímetros yo le tengo que restar, o a esa medida, yo le tengo que restar una constante que es 1.5, que es más o menos el grosor, ya sea del pubis o de las estructuras blandas. Entonces, si yo he medido 12 centímetros menos 1.5, voy a tener los 10.5, que es la medida ideal del promonto retropúbico. Pero si yo he medido 12 menos 1.5, voy a tener entonces, ¿cuánto? Voy a tener 10.5. Pero si he medido 9 menos 1.5, voy a tener 7.5. Entonces, eso es lo importante. Por eso me estoy dando un poco de tiempo de alguna otra, determinar que el más importante es el conjugado o sea, conjugado obstétrico o promonto retropúbico. Ahora, los diámetros transversales. Los diámetros transversales, jóvenes, son 3, ¿ya? Vamos a ver que los diámetros transversales son 3. Vamos a tener un diámetro anterior que va desde una eminencia iliopectínea hacia la otra y tiene una medida de aproximadamente 10.5 centímetros. Vamos a tener un diámetro que está, el anterior es el que está dibujado con línea roja, el medio, que es el que está dibujado con línea azul, ¿ya? Que va desde una línea innominada hacia la línea innominada del otro lado, en un punto equidistante entre lo que es el pubis y lo que es el sacro. Y esta mide 12 centímetros, ¿ya? Y luego tenemos, ¿ya? El diámetro posterior, ¿ya? El diámetro posterior que va desde una línea innominada hacia la otra, pero de la parte distal de la línea innominada. Y este mide 13.5 centímetros. Ahora, ¿por qué? Si hablamos de que el producto debe utilizar los diámetros más grandes para que se produzca el parto sin ningún traumatismo,
La pregunta del millón es, entonces, ¿por qué no lo utiliza el feto a este último diámetro? Si es más grande que el diámetro medio. ¿Por qué? Porque a ese nivel se encuentra el sacro, se encuentra el promontorio y que de alguna otra manera, si bien el diámetro transversal es grande, no permite que la cabecita ingrese, lo ocupa. Por lo tanto, jóvenes, el diámetro que utiliza el producto para que se produzca parto, es el diámetro medio, que también recibe el nombre de diámetro transverso útil, ¿ya? En estas, o sea, de estos tres, el que tiene utilidad, como decíamos, es el plano medio, porque el polo cefálico, ¿ya? Solo emplea ya que de alguna otra manera le facilita. Ahora nos vamos a los diámetros oblicuos, que creo que ahí es donde yo los he agarrado a ustedes, ¿no ve? ¿Ya? Sí, Doc. Ya, los diámetros oblicuos. A ver, seguí. Hasta aquí, Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta? yo tenía una pregunta, doctor. A ver. En lo que se respecta al límite de estrechez pélvica, ¿se toma como referencia lo que va a ser el diámetro transverso medio? No. ¿Cuál? Para hablar de lo que es estrechez pelviana, el único diámetro que se toma en cuenta es el diámetro promonto-retropúbico. Como vos ya te has metido en el baile, los has metido los compañeros. Entonces, vamos a ver, hemos quedado ya de que el diámetro promonto-retropúbico mide 10.5. ¿No ve? Si ese diámetro está entre 9.5 y 9.5 y 10.5, es una estrechez de primer grado. Si ese diámetro está entre 8 a 9.5, es una estrechez de segundo grado. Si ese diámetro está entre 7 a 8 centímetros, es una estrechez de tercer grado. Y si está por debajo de 7, es una estrechez de cuarto grado. Ahora, en la de primer y la de segundo grado, se puede intentar hacer el parto de prueba. ¿Eso qué significa? Si yo detecto, por ahí el producto no es muy grande, entonces puedo intentar que sea un parto. Pero si es por debajo del segundo, o sea, tercero y cuarto, ya no, eso es una DCP clavada. Por eso es que por debajo, estamos hablando de 8 centímetros, se habla de la llamada pelvis límite. Cuando tenemos por debajo de 8 centímetros, ya no se puede intentar parto. Por encima de 8 centímetros, tal vez podría ser parto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiendo más con diámetros oblicuos. Ok, como ya les había indicado, los diámetros oblicuos van a ser dos, derecho e izquierdo, y van a recibir su nombre de acuerdo de la eminencia iliopectínea de la que están surgiendo. Entonces, el derecho va a ir desde la eminencia iliopectínea derecha hacia el extremo superior de la articulación sacroiliaca izquierda y va a medir 12 centímetros. El izquierdo va a ir desde la eminencia iliopectínea izquierda y va a ir hacia el extremo superior de la articulación sacroiliaca derecha. Y a diferencia, este va a medir 12.5 centímetros. Esta diferencia de medio centímetro que existe entre lo que va a ser el diámetro oblicuo izquierdo y el derecho se da por la configuración anatómica que nosotros tenemos en el lado izquierdo bajo del abdomen, que está dada por lo que va a ser el ciego y el sigmoides. Entonces, estas estructuras van a formar una excavación de lo que va a ser y van a diámetro por medio centímetro más. Generalmente, este es el diámetro que se va a escoger para la presentación, el izquierdo, y en el 90% de los casos que va a ser la excavación o la pelvis media, que es todo el recorrido que el feto va a dar antes de llegar a lo que va a ser el estrecho inferior. Entonces, esta excavación... ¿No te has escuchado? Has hablado de que ¿por qué es la razón de que el diámetro oblicuo izquierdo es más grande que el derecho? Sí, por el colo sigmoides y por el ciego, que empujan las estructuras óseas hacia un medio centímetro más. Van a empujar, no empujan, hijita, ¿cómo van a empujar? Perdón, realizan una concavidad. La presencia del ciego, y no más que del ciego, del asa sigmoides, el ciego nada que ver, el asa sigmoides hace una especie de escotadura
provoca que el diámetro oblicuo izquierdo sea un poquito más grande que el oblicuo derecho. A veces pensarán ustedes, pero ¿qué? Medio centímetro no es nada, pero para el producto sí es. Es por eso que más o menos el 90%, o si no es más, de los partos se producen en el diámetro oblicuo izquierdo. ¿Listo? Seguí nomás. Ya, Doc. Luego tenemos lo que va a ser la excavación, la pelvis media o pelvis media. Esta va a tener una forma circular y también codiforme. Vamos a ver más adelante en los planos de Hodge y en la línea curva más adelante cómo se va a formar esto, pero también este plano se llama el plano de las mínimas dimensiones. Tiene como límites adelante el borde inferior del pubis, atrás la concavidad anterior del sacro y lateralmente, que es lo más importante, asiática. Va a tener dos diámetros, uno que va a ser el diámetro transverso, que va a ir de una espina asiática a otra y va a medir 11 centímetros, y a este también se le conoce como estrecho medio o mesopelvis. En este estrecho se pueden presentar lo que van a ser, más que todo, todas las dificultades que se presentan en el momento del parto. Luego tenemos lo que va a ser el diámetro anteroposterior o misacro subpúbico, que va a ir desde el borde inferior del pubis hasta lo que va a ser el sacro en su parte media longitudinalmente. Luego vamos a tener que este va a medir 12 centímetros. Luego tenemos lo que va a ser el estrecho inferior o el plano de salida pélvica. Este va a tener una forma romboidal y se caracteriza porque tiene una estructura ósea y una estructura ligamentosa. Sus límites van a ser de anterior a posterior. Primero el borde inferior de la sínfisis del pubis, luego el ligamento arqueado, con el ligamento arqueado y el ligamento sacrotuberoso, las ramas descendentes del pubis, las ramas ascendentes del isquion, la tuberosidad isquiática, y de la tuberosidad isquiática, no sé si se puede ver muy bien en la imagen, pero debajo de lo que está el círculo verde hay como una línea ploma. Esos son los ligamentos sacrociáticos mayores que van a ir desde la tuberosidad isquiática hasta el vértice del sacro. A ver, un cachito, jóvenes, a ver. A que cuando estemos hablando de la mecánica del parto, para ustedes sea un poquito más fácil de entender. El estrecho superior hemos dicho que es ovalado, ¿no ven? Y que puede utilizar dos clases de diámetros, ya sea el diámetro transversal o ya sea el diámetro oblicuo, ¿no ven? Cuando vamos a hablar del estrecho inferior, vamos a decir que el estrecho inferior tiene una forma romboidal, pero cuyo mayor diámetro es el diámetro anteroposterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué significa eso? Porque así como en el estrecho superior el producto entra en el oblicuo, para que pueda salir, el producto tiene que rotar y ponerse en el estrecho inferior en su mayor diámetro, que es el anteroposterior. El estrecho inferior, como decía su compañero, su compañera, tiene una porción ósea que, partiendo de la sínfisis del pubis, ¿ya?, que de alguna otra manera está cubierta por el ligamento arqueado, ¿ya?, a los lados inmediatamente tenemos, ¿ya?, las dos ramas descendentes del pubis, ¿ya? Luego, estos se continúan con las ramas ascendentes del isquion. Y luego vamos a tener las tuberosidades isquiáticas. Y desde estos huesos, desde esas puntas, desde esas tuberosidades, hacia el vértice del coxis, se delimita una estructura, ¿ya?, ligamentosa, que es el ligamento sacrociático mayor. Este ligamento sacrociático mayor, por lo tanto, va a formar lo que significa la parte romboidal del estrecho inferior, ¿ya? Ahora, en este estrecho también tenemos diámetros. A diferencia del diámetro de los estrechos, del estrecho superior, no podemos mensurar los diámetros oblicuos. ¿Por qué? Porque si vemos los oblicuos, irían de lo que significa un hueso hacia una parte blanda. Solamente nos interesan los diámetros anteroposteriores y los diámetros oblicuos, ¿ya? Seguí leyendo, seguí hablando de la regla de Toms, todo eso.
Ok, doctor. Entonces, el estrecho inferior se va a componer, como ya les dijo el doctor, de el diámetro diámetros anteroposteriores y el diámetro transverso. El más importante va a ser el diámetro anteroposterior y varía de acuerdo a si se encuentra, por ejemplo, esta mujer en embarazo o si ya está el producto saliendo por lo que va a ser el canal del parto. Tenemos lo que va a ser el diámetro subcoxis, subpúbico, que mide de 8 a 9 centímetros, pero puede llegar a 11 centímetros porque durante el parto existe lo que va a ser la retropucción del coxis, es decir, el coxis se va a ir hacia atrás y este se amplía. Y en este caso, entonces Para que entiendan un poquito mejor eso, ¿ya? ¿Saben qué, jóvenes? Si medimos nosotros, hay un diámetro entonces subcoxis subpubiano. O sea, va desde el vértice del coxis hasta la parte inferior de la sínfisis del pubis. Y mide entre 8 a 9 centímetros, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? 8 o 9 centímetros no es compatible a los 12,5 que estábamos hablando, ¿no ve? Entonces, durante el parto, por la presión de lo que significa la cabecita del producto, el coxis sufre un movimiento de charnela, o sea, un movimiento de bisagra. De lo que era subcoxis subpubiano, ¿ya? Se transforma entonces en el subsacro subpubiano. En este caso mide 11 centímetros y de alguna otra manera puede llegar incluso a aumentar su dimensión hasta unos 13 centímetros. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, de que el subcoxis subpubiano mide 8 o 9 centímetros y el subsacro subpubiano mide 11, pero puede llegar hasta unos 13 centímetros. Seguindo más con los transversos. Ya, el diámetro transverso también se llama biisquiático y va a ir desde las dos espinas isquiáticas y va a medir de 10.5 centímetros. No se toman en cuenta en el estrecho inferior lo que van a ser los diámetros oblicuos porque no son mensurables. Ahora, en el estrecho inferior existe lo que va a ser la regla de Toms, que es para medir lo que va a ser un estrecho inferior adecuado. Y se dice que este va a ser adecuado cuando la suma del diámetro biisquiático más el sagital posterior. El sagital posterior es una medida que se toma desde lo que va a ser el coxis hasta lo que va a ser la línea biisquiática. Entonces, estas líneas celestes. Una línea anteroposterior que va del pubis al coxis y una línea transversal. La parte inferior de la línea longitudinal, que está partiendo de la parte media del diámetro transversal hasta la punta del coxis, se denomina el diámetro sagital posterior, ¿ya? Entonces, cuando este sagital posterior es mayor a 15 centímetros, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Un parto eutóxico. Seguí nomás. Ok, doctor. Sí, este tiene que ser mayor a 15 centímetros y normalmente es de 18 a 19 centímetros. Luego tenemos lo que va a ser el eje pélvico o curva de Carus, que básicamente es el acodamiento que podemos ver que existe y que nos ayuda a entender lo que va a ser la mecánica del parto. Básicamente es como el feto va a bajar por todo el canal del parto. Sin embargo, se denomina eje pélvico a lo que va a ser la unión de todos los puntos medios de todos los diámetros de la pelvis. Entonces se toman los diámetros del estrecho superior, de lo que va a ser el estrecho inferior y se traza lo que va a ser una línea. Se mide con el paciente en decúbito dorsal y tenemos lo que va a ser el eje de encajamiento y el eje de desprendimiento. Entonces, como podemos ver en la imagen, el eje de encajamiento está hacia abajo y hacia adentro y el eje de desprendimiento va a estar hacia arriba y hacia afuera. Y la unión con una línea curva de estos dos va a dar lo que va a ser el eje pelviano o la curva de Carus. Lo que es importante en todo esto es que entender esta curva de Carus nos va a ayudar a ayudar más bien en lo que va a ser la mecánica del parto, porque en base a esta podemos sacar lo que van a ser los productos o la placenta. Por ejemplo, no sé,
si se No, no, encuentra... no, 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 no. Estás hablando humedades en tiempo de sequedad. Te iba a dejar, ¿cómo vamos a aprovechar el eje pélvico para sacar la placenta? Ni No, que o la sea, placenta... para... No, no, no. ¿Cómo pues? Eso no, no está bien. Nosotros sí, a lo que quiero que entienda una cosa, ¿no? El eje pelviano se refiere a las líneas perpendiculares que se levantan ya, en primer lugar, al estrecho superior. Y se las hace siempre a la paciente en decúbito dorsal. No se la puede hacer parada. Y vamos a ver que hay dos clases de ejes. Hay un eje de encaje y un eje de desprendimiento. El eje de encaje, entonces, ya va hacia abajo y hacia adentro. Y el eje de desprendimiento va hacia arriba y hacia afuera. Entonces, vamos a ver, ya, que un plano de desprendimiento del estrecho inferior, ya, vamos a ver que de alguna otra manera es la unión de algo que va primero hacia abajo y hacia adentro y luego va hacia arriba y hacia afuera, ¿ya? Si nosotros unimos estos dos ejes, ¿ya? De encajamiento por un lado y de desprendimiento por otro, a través de una línea curva, ¿ya? En plena excavación, vamos a ver, de alguna otra manera ya habremos dibujado o configurado lo que se llama el eje pelviano. Por lo tanto, el eje pelviano no es nada más que eso, que la unión a través de una línea curva entre el eje de encaje y el eje de desprendimiento. El conocimiento de este eje tiene vital importancia, pero ¿por qué? No para el alumbramiento. El alumbramiento es la salida de la placenta. Tiene vital importancia, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener idea de esto. Cuando el producto está entrando, primero tiene que entrar hacia abajo y hacia adentro. Y luego, cuando ya se está desprendiendo, tiene que ir hacia arriba y hacia afuera. Si nosotros vamos a hacer un parto instrumentado, en este caso, la aplicación de forceps, el forceps es colocar, me ve está con la pantalla desconectada. El forceps, jóvenes, es colocar 2 cucharas, así como me estoy agarrando yo la cabeza, después de lo que ha dicho su compañera, que el alumbramiento se utiliza este eje, ¿ya? Se coloca 2 cucharas y se tracciona el producto. Pero el momento que yo coloco las cucharas, si no sé estos ejes, no es cuestión de colocar las cucharas y jalarlo y sacarlo como sea, porque no va a salir. Lo único que voy a hacer es traumatizar al producto. Entonces, cuando yo conozco este eje, coloco las 2 cucharas y al colocar las cucharas, lo primero que hago, ¿qué es? Jalarlo entonces al producto hacia abajo y hacia adentro. Estoy jalándolo. Y luego cuando yo ya he visto que ha vencido el eje de encaje, entonces lo jalo hacia arriba y hacia afuera. Y así sí se va a producir lo que significa el parto. Pero la placenta puede salir siguiendo, no siguiendo lo que sea, ¿no? Ahora, otro elemento que también recibe el nombre, que es la curvatura de Carus, es una línea similar a lo que es el eje pelviano, ¿ya? Es similar. ¿Estamos de acuerdo, no ve? Muy bien. ¿Qué más? Luego estaría la descripción de lo que van a ser los planos de Hodge, que son para lo que va a ser el grado de encajamiento. Y van a ser un sistema de coordenadas obstétricas que van a permitir situar la presentación durante el trabajo de parto. Tenemos como ahí podemos ver los 4 planos. El primer plano va a ser una línea imaginaria entre lo que va a ser el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis. Luego tenemos un segundo plano que va a ser una línea paralela a la anterior y que va a pasar por el borde inferior del pubis. Generalmente se dice que esta va a estar entre la segunda y tercera sacra. Luego tenemos lo que va a ser el tercer plano, que igual va a ir paralelos a los anteriores y que va a pasar por las espinas ciáticas. Y por último tenemos un cuarto plano, que va a ir igual paralelo a las 3 anteriores y va a pasar por la punta del coxis.
de acuerdo a este grado de encajamiento, podemos tener que por encima del primer plano vamos a tener una presentación flotante. En el primer plano vamos a tener una presentación móvil, en el segundo una presentación fija, en el tercero una presentación encajada y en el cuarto una presentación encajada profunda o abombando del perineo. Y así va a ser como la presentación va a ir progresando. Ahora tenemos lo que van a ser los planos de Dili, que son básicamente los mismos de Dili, perdón. Y que básicamente van a ser lo mismo que los planos de Hoche, pero estos son usados por las escuelas americanas. Y como podemos ver, hay un cuadro a la derecha en la que vamos a ver que el plano 1 de Hoche corresponde al -4 de Dili, el 2 corresponde al -2, el 3 al 0 y el cuarto a +4. Va a continuar mi compañero. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, continuando con la presentación, vamos a ver que hay una clasificación, que es la clasificación para, dependiendo la morfología de la pelvis, la cual está hecha por Caldwell y Molloy. Esta clasificación, bueno, divide la pelvis en 4 formas, ¿no? Que es la ginecoide, la antropoide, la androide y la platipeloide. Cada una de estas vamos, bueno, a ir describiendo sus pequeñas características. La siguiente, por favor. La siguiente diapo, por favor. No, la siguiente. Ok, vamos a hablar un poco de la ginecoide. Bueno, la ginecoide prácticamente tiene los diámetros, tiene una forma casi circular, es decir, paralela en casi todos los diámetros. Es ideal en cuanto a las mujeres que quieren o planean tener un parto natural. Bueno, ayuda o sea, proporciona las rotaciones del feto al momento del parto, y eso es por eso es lo que se la considera, digamos, como la más adecuada para una evolución espontánea del parto vaginal. La siguiente, porfis. Bueno, aquí hablamos ahora de la platipeloide. Esta, como dice ahí, y como la podemos ver, bueno, tenemos que el diámetro transversal va a predominar sobre el anteroposterior, dando una forma ovalada, pero de eje transversal, ¿no ve? Entonces, esta, pues, no es tan favorable tanto para el trabajo de parto, y obviamente, si es que el diámetro aumenta mucho, puede llegar a un encajamiento transverso con gran asinclitismo. Ahora, ¿qué es asinclitismo? Prácticamente es, bueno, la distancia entre lo que es el plano sagital del producto con contra lo que son las paredes anteriores y posteriores, es decir, tiene que ser equidistante. Si hablamos de asinclitismo, quiere decir que uno de los parietales del producto está o hacia posterior o hacia anterior. La siguiente, por favor. Ya, bueno, yo voy a hablar, ¿ya? Te he esperado, no hay nada, no te escucho. ¿Saben qué, jóvenes? Estos tocólogos, Caldwell y Molloy, han hecho un estudio a lo que significa la morfología de la pelvis y han encontrado que más o menos un 67% de las mujeres pertenecen a la pelvis ginecoide. ¿Y qué es la pelvis ginecoide? La pelvis ginecoide es aquella que es la más armónica. Tiene una forma casi circular, ¿ya? En donde los diámetros son los mismos que hemos hablado hace unos minutos atrás, ¿ya? Continuando, estábamos en la antropoide. No te he escuchado ya, recién estamos escuchando ahorita. Yo ya estoy dando Sergio Nahuel Yáñez. Es la siguiente. Sergio Nahuel Yáñez. Sergio, yo ya estoy hablando, ¿ya? El otro grupo, ¿ya?
el 27% más o menos, son justamente las pelvis antropoides. ¿Y cuáles son estas pelvis antropoides? Esta pelvis antropoide se conoce también como la pelvis de mono. ¿Por qué? Porque son los simios, los primates, los que tienen esta clase de... Y consiste en el ensanchamiento o en el agrandamiento más que ensanchamiento del diámetro anteroposterior, ¿ya? Entonces, lo que ustedes quiero que entiendan es lo siguiente, ¿ya? La pelvis antropoide tiene dos características, o el diámetro anteroposterior ha aumentado, o el diámetro transversal ha disminuido. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la otra, que es la pelvis platipeloide. En la pelvis platipeloide es lo contrario, ¿ya? La pelvis platipeloide, lo que ha aumentado, se denomina también la pelvis plana o en forma de plato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diámetro transversal es el que ha aumentado. O sea, tenemos un diámetro transversal más de lo normal. En este caso, si estamos hablando del diámetro transverso útil, es mayor a los 12 centímetros. O el diámetro anteroposterior se ha acortado. ¿Estamos de acuerdo? Y la cuarta clase de pelvis es esa pelvis cuyas líneas, o sea, cuyos márgenes, en este caso las líneas innominadas y el borde superior del pubis, adquieren una cierta tendencia lineal, rectilínea, ¿ya? Que de alguna otra manera van a ir todos a confluir en la línea media, lo que le da la apariencia, la forma triangular. Es como si fuera un triángulo. Entonces, aquí hablamos de la que se conoce como el nombre de la pelvis masculina. La pelvis masculina. Entonces, hemos aprendido ya los 4 grupos de pelvis que tenemos. Pero como yo siempre digo, las mujeres son complicadas. Lindo sería pues que todas entren a la ginecoide, a la platipeloide, a la androide o a la antropoide, pero no entran así. Nunca están conformes con lo que tienen. Entonces, para no tener problemas con las mujeres, vamos a aprender que el diámetro medio divide al estrecho superior en 2 arcos, ¿sí? Un arco anterior que se llama tendencia y un arco posterior que se denomina tipo. Ahí están viendo ustedes el diámetro transverso útil divide en 2 arcos. El anterior se llama tendencia y el posterior se llama tipo. Entonces, nosotros podemos tener una paciente que diga, paciente con tendencia ginecoide tipo platipeloide. No sé si me están entendiendo. O sea, quiere decir que el arco anterior puede ser ginecoide, pero el arco posterior puede ser platipeloide. Y con eso ya entran todas las mujeres. Ya no hay ninguna que se salga. ¿No ve? Podemos tener tipo antropoide, tendencia androide. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más querían decir? ¿Puedo continuar, Doc? A ver, continúa. Pero ya no repites lo que yo he dicho. No. Bueno, voy a hablar un poquito de lo que viene a ser los que son las distocias óseas, ¿no? Prácticamente vamos a hablar un poco de lo que es la pelvis simétrica y la pelvis asimétrica. Bueno, en cuanto a esto, a la pelvis simétrica, pues tenemos que ver que son alteraciones que se dan tanto en el estrecho superior, en la excavación y en el estrecho inferior. Si hablamos de lo que viene a ser en el estrecho superior, pues vamos a dividir en 4 puntos de deformaciones simétricas, que son, por ejemplo, la pelvis plana pura, la pelvis generalmente estrechada, la pelvis transversalmente estrechada y la pelvis plana y generalmente estrechada. Bueno, la plana pura pues tiene una disminución del diámetro anteroposterior como característica, ¿no? Mientras que el diámetro transverso puede estar igual o puede estar algo aumentado. Funcionalmente se la clasifica como una pelvis anillada, tiene una etiología raquítica, es decir, las mujeres que presentan raquitismo, y se presenta en un 60% prácticamente de lo que son las estrecheces pélvicas, ¿no?
Dentro de la clasificación de Caldwell y Molloy presenta lo que es ser una platipeloide. En cambio, la pelvis generalmente estrechada, bueno, esta tiene una disminución armónica de todos los diámetros, se la denomina pelvis en miniatura, se da en mujeres de bajo peso o baja estatura, perdón, y escaso desarrollo esquelético, aunque también la literatura dice que se puede dar en mujeres bien desarrolladas de tipo varonil y que presentan una pelvis masculina. Se dan en un 10% de los casos de estrechamientos pélvicos y bueno, dentro de la clasificación entra como una pelvis androide. Funcionalmente se la clasifica como una pelvis canaliculada, mientras que la pelvis transversalmente estrechada, bueno, tiene el plano, es una pelvis oval en sentido anteroposterior, es decir, tiene un aumento del diámetro anteroposterior más que el transversal, ¿no? Funcionalmente, bueno, se la clasifica como una pelvis infundibuliforme, tiene un 25% de las presencias de las pelvis estrechadas. Sergio, Sí. te estoy cortando porque Ya cuando nosotros estemos hablando de lo que significa distocias, ¿ya? Distocias óseas, pero eso es en el 10º semestre. Vamos a llevar estas pelvis asimétricas, simétricas, la pelvis de Naegeli, la pelvis y todo eso. Adelante. Entonces, eso no lo hablaremos porque los vas a complicar. Anda, vémelo. Ok, doctor. Yo creo que ahí hemos acabado, ¿no ve? Sí, sí, eso sería todo, doc. Muy bien, jóvenes. Ya apaguen su compartir pantalla para que demos el nuevo tema. A ver, María Fernanda Zapata.